Padre amado que estás en el cielo, gracias Señor te doy por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos aquí, de poder estar rodeando tu palabra. Queremos honrarte, adorarte, así como lo hicimos con nuestras voces, con nuestra ofrenda, con nuestros bienes materiales. Ahora lo queremos hacer con un oído atento a tu palabra. Si bien este tema es en cuanto a los hijos obedientes y tendemos a pensar en nuestros hijos, pero también, Señor, que nadie de aquí se dé por eludido, evada este tema, porque todos somos hijos, Señor, nuestro Padre Celestial, y te debemos obediencia. Debemos ser sabios porque tú nos mandas, Señor, a ser sabios, a ser obedientes. Tenemos un propósito en esta vida y debemos cumplirlo sabiendo que nuestro Padre Eterno nos está mirando constantemente, viendo si obedecemos o no, y eso nos tiene que animar, Señor, a la obediencia. Ruego por mi corazón, Señor, que tu Espíritu pueda estar obrando en él esta mañana, también que pueda, eh, Señor, puedas poner palabras en mi boca, las palabras justas, para poder exponer tu mensaje con claridad, que yo no sea causa de tropiezo, pero que aún así, Señor, mis hermanos puedan prestar atención a las palabras de esta escritura, no tanto a mí, a cómo lo digo, porque no soy nadie yo, Señor, un simple mensajero, pero que puedas obrar en nuestro corazón, Señor, en esta mañana. Gracias te doy por este tiempo y que podamos salir edificados a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, ahí si vemos un poquitito nomás en cuanto al contexto de los proverbios, la estructura, habíamos dicho, ¿no?, que estaba dividido en tres partes, del capítulo 1 al 9, del capítulo 10 al 29, y los últimos dos capítulos son el final. Pero también acá tenemos en estos primeros 9 capítulos una especie de esquema, de estructura. Bueno, como hemos visto, los primeros 7 versículos tratan en cuanto al tema principal, el motivo de los proverbios, a qué te lleva, cuál es el beneficio, ¿no? Y cuál es el motor que tiene que mover esa sabiduría también. Y ahí vemos esos dos conceptos de sabiduría y de temor de Dios. Y el capítulo 1, después de eso, podríamos decir que es un llamado que hace la sabiduría personificada, ¿no? Como hemos visto en todo este mes, cómo se personifica a través de todo Proverbios a la sabiduría como una mujer. Entonces esta sabiduría está llamando, está clamando por las calles para que atiendan a lo que está diciendo. Ahora el capítulo 2, si te pones a pensar, es el resultado de atender a ese llamado de la sabiduría. Las consecuencias que tiene hacerlo o no hacerlo para la vida de cada uno. Y el capítulo 3 ahí lo que te va a mostrar es un llamado a la obediencia. Y ahí va a empezar, ¿no? Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Ahora, ya que hay un llamado de la sabiduría, ya que hay un resultado por atender a ese llamado, y en el tercer capítulo vemos, ¿no?, que hay un llamado incluso a la obediencia. Acá en el capítulo 4 podemos ver en varios versículos, ¿no? En el versículo 4, el versículo 5, 7, en el 10, en el 11, en el 13, en el 21, en el 22 también. Es a lo que te tiene que impulsar todo esto, ¿no? Todos estos 3 primeros capítulos que vemos en Proverbios. Y es justamente el tema central de este capítulo. Porque ahí en estos versículos vas a ver que hay una necesidad, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? La necesidad de comprometerse plenamente con la búsqueda de la sabiduría, porque en ella está la vida plena. Y ese es el tema central, ¿no?, de este capítulo. La necesidad de comprometerse plenamente con la búsqueda de la sabiduría, porque en ella está la vida plena. Claro, también vemos en Proverbios 8:35 que está esto mismo, ¿no? Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová.
Y ahí también está hablando la sabiduría personificada. Ahora, todo esto es lo que va a necesitar un hijo para ser obediente, para que justamente pueda mostrar esa sabiduría a través de la obediencia. Ahora, ¿cuál es la evidencia de un hijo sabio? ¿En qué podés notar si un hijo es temeroso de Dios o es un completo insensato, un completo necio? Bueno, en su obediencia. Ahora, ¿qué es la obediencia? Bueno, en palabras bien sencillas, es llevar a cabo la orden que se te está dando. O sea, no nos vamos a poner muy místicos, ¿no? Es llevar a cabo, es hacer justamente lo que te están diciendo. Ahora, la sabiduría es muy parecida a esto, porque es la habilidad de llevar a cabo algo que conoces en tu mente, ¿no? Así que por razones claras, la obediencia es marca de la sabiduría. Ahora, los domingos anteriores hemos estado viendo qué caracterizaba a una madre piadosa, a una esposa piadosa o esposa virtuosa, a un padre piadoso. Y hoy entonces también deberíamos ver qué caracteriza a un hijo obediente o sabio, para continuar con esa estructura, con esa temática. Pero no va a ser así, ¿no? Porque si hay algo que te dicen los proverbios en cuanto al hijo, al muchacho, al joven, al niño, al adolescente, si le querés decir, es la necedad justamente, es la insensatez. Hay Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces vos no podés ir ahí a tu hijo buscando las marcas de sabiduría. No las vas a encontrar, sino lo contrario, buscás reconocer las marcas de su necedad. Aprendés a observar y creces en la habilidad de saber en qué momento él está exteriorizando esa insensatez y la corregís con la vara, según este último pasaje que leímos. Pero claro que no te estancás ahí únicamente. No solo presuponés que, bueno, mi hijo es un necio y lo tengo que castigar y listo. O sea, nació necio, vive necio y va a morir necio. Y ya está. Y después de eso el castigo. Claro que no es así, ¿no? Porque eso sería desalentador si fuese únicamente así. Sería desesperanzador. No solo para el hijo, sino para el padre también. Esto sería hacer la mitad del trabajo, que claramente se tiene que hacer y es oportuno hacerlo. Pero sería incompleto si solo hacemos esto, ¿no? Ahora, vos de manera integral o paralela a esto, o incluso antes de esa corrección, vos lo que haces es enseñarle a tu hijo a ser obediente. Le mostrás el propósito por el cual fue él creado, glorificar a Dios mediante la obediencia. Ahora, si la razón de su existencia es la obediencia, pero en su corazón hay necedad, la pregunta entonces sería, y es la premisa que vamos a estar respondiendo hoy, ¿qué necesita un hijo para ser obediente entonces? ¿Qué debe aprender para poder ser un hijo obediente? Si él tiene que ser obediente y es un necio, entonces, ¿cómo se saca esa necedad de su corazón? Pero a su vez, ¿cómo él tiene que estirarse por las cosas piadosas para ser sabio, para temer a Dios, que es el principio de la sabiduría? Y claro, ¿qué es el temor de Dios? El que va a moverlo a la sabiduría. Pero ¿qué aspectos puntuales necesita para esto? ¿Qué aspectos necesita para crecer incluso en el temor y que ese temor controle toda su vida? Bueno, si nos fijamos acá en el capítulo 4, se pueden dividir en 3 partes este capítulo y cada una de estas partes habla de un compromiso para con la sabiduría. ¿Y qué tipo de compromiso también debe reflejarse para ir en búsqueda de la sabiduría? Ahí del versículo 1 al 9 podemos ver que hay un compromiso, que debe haber un compromiso con la disciplina, con la instrucción. Del versículo 10 al 19 podríamos decir que hay un compromiso perseverante, un compromiso constante en ser sabio, en ser obediente. Y en último lugar, del versículo 20 al 27, hay un compromiso absoluto de todo su ser para encontrar la sabiduría y ser obediente. Y aunque estos 3 encierran el tema del capítulo, vamos a ir un poquitín más en detalle en algunas partes de este capítulo. Y lo que vamos a ver hoy son 5 puntos que nos muestran lo que necesita un hijo
para ser obediente, para ser sabio. Y en primer lugar, lo que este hijo necesita para ser obediente es prestar atención, es aprender a prestar atención. Ahí dice el versículo 1, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Ahora esta palabra oíd ya la hemos estudiado varias veces, es la palabra yemá o yamá, que se encuentra también ahí en Deuteronomio, capítulo 6. Y este pasaje tiene bastante que ver con justamente esa yemá, ¿no?, que es conocida por los judíos. Esta palabra es oír diligentemente, es oír con advertencia, con la intención de ya estar obedeciendo, con esa disposición de obedecer. Ahora, ¿qué es lo que tiene que oír este hijo? Bueno, tiene que entender, que aprender, que oír la enseñanza. Esa enseñanza también habíamos visto lo que era, ¿no? La palabra musar. Es una disciplina completa, es la instrucción, pero a su vez también es la corrección. Entonces él tiene que prestar atención a esto. Ahora, este es un punto que parece bastante obvio y hasta ridículo marcarlo, ¿no? Pero te puedo asegurar que es crucial para esa obediencia que uno espera y que incluso es para la vida misma crucial. Porque los hijos no van a poder oír con la disposición de obedecer si ni siquiera están prestando atención a lo que le estás enseñando. Ahora ahí la palabra que dice, ¿no? Estar atentos para que conozcáis cordura. Esta palabra es como levantar las orejas, da esa idea, ¿no? Es como cuando vos decís, soy todo oídos. Claro, estás prestando atención a esto mismo. Es recibir esta información, pero responder también en base a esta información. No es solo el hecho de escuchar e irse. Es como cuando decís esto mismo, no soy todo oídos. Ahora, ¿qué estás diciendo con esa frase? Bueno, voy a centrar toda mi atención en este asunto, que es totalmente relevante, y voy a responder pertinentemente. Podríamos traducirlo de esa manera a esto mismo. Ahora, ¿para qué prestar atención? ¿Para qué prestar el oído? ¿Para qué estar atentos? Bueno, para que conozcáis cordura. Esa palabra conozcáis es saber por observación o por reflexión. Pero no es solamente una información que te cruza por la cabeza y listo, ¿no? Da la idea de que el que sabe esto, el que está recibiendo esta información, se involucra con el objeto de ese saber. Está involucrado totalmente en escuchar, prestar atención y obedecer a esto. Ahora, ¿a qué tiene que obedecer? ¿Qué tiene que conocer? ¿A qué tiene que prestar atención? Bueno, tiene que conocer cordura. Esto es entendimiento, es comprensión, consideración, es actuar sabiamente, es discernimiento. Y podríamos leerla de esta manera, esa parte, ¿no? Poné toda tu atención a esto que te digo, para que te des cuenta cuál es la respuesta apropiada que tenés que tener en la vida ante el Señor. La razón por la cual tenés que prestar atención justamente es para que tengas una actitud correcta frente a Dios en obediencia. La semana pasada veíamos cómo este padre instruía a su hijo, y una de las maneras en lo que hacía era enseñarle una actitud correcta frente a la palabra del Señor, frente a esa instrucción. Y lo primero que se debe ver es un oído que no solo percibe sonidos, sino que atentamente percibe y se involucra con lo que está escuchando. Presta atención. Hermano, tu hijo necesita prestar atención y vos sos el responsable de enseñar esto a tu hijo. Porque dice que la enseñanza es de un padre, no de cualquier otra persona. Estad atentos a la enseñanza de un padre. Y claro que tu hijo es el responsable de aprenderlo y aplicarlo, pero debes enseñarle esto y él debe recibirlo. Ahora el pasaje sigue y dice, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Y pareciera que el padre acá está rogando, ¿no? Y tratando de convencer desesperadamente al hijo para que lo escuche.
Y sí, justamente está haciendo eso. Pero no lo hace porque se siente un pobrecito este padre, porque es inseguro de sí mismo o victimizándose, ay, nadie me escucha estas enseñanzas que tengo. Y de repente pega el manotazo de ahogado, ¿no? Y dice, miren que tengo mucho conocimiento para darle a ustedes, o sea, préstenme atención que son buenas mis palabras. Claro, no lo está diciendo de esta manera. Ahí cuando vemos esa palabra enseñanza es una doctrina, es algo que él mismo también ha recibido y lo aprendió y lo comparte y es ejemplo en esto. Cuando dice no desamparéis mi ley, y esto lo va a explicar, ¿no? De por qué este padre no se hace el pobrecito, ¿no? Ahí cuando dice desamparéis es aflojar algo, ¿no? Es renunciar, ¿no? Es permitir abandonar eso, es soltarlo. Pero mirá, ahí cuando dice ley es justamente la palabra Torá. Claro, este padre no está enseñando cualquier cosa. Este padre está enseñando la palabra de Dios. Claro, dice mi Torá, mi ley. Claro, porque mi ley es la ley de Dios y eso mismo te voy a enseñar a vos, hijo. Pero a su vez también hay otra cosa que este padre no hace. No es que está diciendo, mirá que te doy buena enseñanza, yo vení, escuchame. O sea, no está fanfarroneando este padre, no en su manera de enseñar o de sus técnicas, sino lo que hace es decir, hijo, esta enseñanza que te estoy dando no se trata de mi experiencia, no se trata de mi opinión, de contarte lo que yo creo que está bueno para que te vaya bien. No te estoy tratando de moralizar, no te estoy enseñando lo que el mundo cree correcto o no. No te ruego que me escuches porque me conviene a mí, te ruego que me escuches porque te conviene a vos. Es por esto que tenés que poner atención a mi enseñanza. No te voy a enseñar otra cosa más que la escritura. Y es lo único que te voy a enseñar. Y por eso no la abandones. No la agarres de manera floja, lo que te estoy diciendo. No suelte por nada del mundo esto. No renuncies a lo que te estoy diciendo. Cuando te dije, ¿no?, que este padre no empieza a rogar porque es un inseguro de su autoridad, al contrario, está plenamente seguro de su enseñanza. Pero no por él, no por lo que es él, sino porque son las palabras de Dios las que está enseñando a su hijo. Y a fin de cuentas son las únicas que pueden hacer sabio a su hijo. No puede haber sabiduría si no viene del temor de Dios, pero que a su vez no esté relacionada con la buena enseñanza. Y esto tiene que ser el centro de toda la instrucción en nuestra vida, hermanos. Ya lo dijimos la semana pasada, a fin de cuentas la sabiduría no es la habilidad de practicar cualquier cosa, sino de practicar la verdad, la verdad. Así que si hay una buena enseñanza escritural de parte de un padre, es imperativo que aprendan nuestros hijos a prestar atención primeramente, porque no nos estarían ignorando a nosotros, sino a Dios mismo. Contra Él mismo se estarían rebelando. ¿Te das cuenta, hermano, de la importancia de que tu hijo aprenda a prestar atención cuando le estás hablando? Cuando él no presta atención a lo que se le dice, no es algo menor. Está mostrando un amor propio tremendo, un egoísmo grosero. Y esto lo podés ver cuando tal vez algunas veces le estás hablando y ni siquiera te quiere dejar hablar, quiere hablar por encima de vos, porque no quiere escuchar. Solo quiere decir lo que él va a decir y listo. Y eso es así. Y ahí muestra el egoísmo, muestra su soberbia, pensando que lo que él tiene para decir es más importante que lo que el padre tiene para decir. Y nuevamente, no te estoy hablando de solamente escuchar y que te mire cuando le hablas, que es muy importante esa actitud. Porque él puede estar percibiendo tu voz y puede estar mirándote, pero en su mente puede estar en cualquier otro lugar. Hacé la prueba, ¿no?, de esto. Antes de que termines de decir lo que le estás diciendo a tu hijo, pregúntale, ¿qué fue lo último que te dije? Y vas a ver que a veces no vas a saber qué decirte porque no te estuvo prestando atención. Si por lo menos no es capaz de decirte, aunque sea de memoria, las últimas palabras, es porque él está siendo egoísta, está pensando solo en sus intereses, no está prestando atención a tu ley, a tus mandamientos, a la palabra del Señor. Claro que es difícil hacer esto
percibir esto para un padre, porque no estamos en la mente de nadie, y menos de nuestros hijos, ¿no? Pero es algo que tenemos que lograr, es algo que tenemos que enseñarle. Moisés estaba encargado de esto mismo. Moisés dice esta misma palabra, Shema, o sea, oigan Israel, pero oigan prestando atención. Lo que les estoy diciendo es importante para que puedan entrar después a la tierra prometida, porque así es como se van a manejar. Entonces a tu hijo le tenés que decir de esta misma manera las cosas. Oíme, prestame atención para que me puedas obedecer. No puede haber sabiduría si no hay obediencia. No puede haber obediencia si no me prestás atención a lo que te estoy diciendo y entendés claramente los mandatos. Ahora, el problema final de no aprender y no querer aprender a prestar atención a nuestros hijos y a todos, ¿saben cuál es, hermano? Es la perdición eterna. Es así de serio el asunto de no prestar atención a la enseñanza de un padre. Y es así de cruel el resultado de no prestar atención. Porque este padre ruega para que el hijo ponga atención a su enseñanza, para que pueda honrar a Dios, que es desde la Escritura que enseña todo esto. Ahora, ¿cómo va a glorificar a Dios mi hijo fuera del entendimiento de la Escritura? ¿Y cómo va a entender la Escritura si no aprende a prestar atención a la predicación de la Escritura? ¿Cómo van a ser sabios sin Cristo, sin el Evangelio? ¿Cómo lo van a entender al Evangelio si no prestan atención a la predicación del Evangelio? Es importante este punto, hermanos. Solo el sabio, solo el que teme a Dios va a disfrutar de su presencia eternamente. Mirá lo que dice Proverbios 1:7, ¿no? Cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Luego de ahí te lo contrasta. Bueno, los insensatos desprecian esta sabiduría y la inteligencia. Desprecian todo tipo de enseñanza, no van a prestar atención, hacen oídos sordos. Hermanos, es terrible cuando el hijo está así. Pero incluso animarte, ¿no? En este punto a que incluso cuando vengan a la reunión, ¿por qué tu hijo no presta atención? ¿Por qué ni siquiera podemos hacer que nuestros hijos a veces miren para adelante y miren al que está predicando y escuchen? Si entendemos nosotros, padres, que la predicación es tan importante en nuestra vida y entendemos la suficiencia de la Escritura y prestar atención a eso, ¿por qué a nuestro hijo le vamos a ofrecer algo diferente? ¿Por qué a nuestros hijos no los vamos a hacer sentar tranquilos y que presten atención? Si esto es su vida, si de esto depende su alma. Enseñémosles a prestar atención en todo ámbito de la vida. Ahora, no crean que solo le estoy hablando a los niños, hermanos. Todos tenemos un Padre Celestial que nos habla a través de la Biblia y muchas veces no prestamos atención. Decidimos no prestarle atención. Ahora, ¿creen que van a tener un final diferente si siguen en ese patrón? Si el patrón del niño es indiferencia, es no prestar atención a la voz del Padre, tal vez su final sea la condenación. Y tal vez si nosotros decidimos no prestar atención a nuestro Padre Celestial cada vez que escuchamos su voz, nuestro final puede ser este mismo también. Prestar atención es un sinónimo de respeto hacia las palabras que se dicen y hacia quien las dice. Lograr la sabiduría en la vida, hermanos, va a ser un proceso que va a llevar tiempo en la vida de nuestros hijos y va a ser largo y lento muchas veces. Pero esto debe comenzar con el respeto y la obediencia a los padres, prestándoles atención, no ignorando su guía. Ellos no van a poder temer a Dios, hermanos, no van a poder ser sabios si ni siquiera prestan atención a una voz humana. Si no me pueden prestar atención a mí, mis hijos, mucho menos al Señor. Enseñarle esto a través de la disciplina instructiva, ¿no? Como lo vimos la semana pasada, y si es necesario incluso a través de la disciplina correctiva, porque el no prestar atención, quiero aclarar esto, no estoy hablando de, bueno, este nene tiene déficit de atención, es hiperactivo y todo lo que la psicología y la filosofía puede decir. No, está pecando tu hijo si no presta atención.
Está mostrando su insensatez, su necedad, su orgullo, su soberbia. No quiere escuchar. Es un necio que es sabio en su propia opinión. Eso está mostrando tu hijo. ¿Ves la gravedad del asunto? Tenés que corregir eso. Por eso ahí tenés que usar la disciplina correctiva, porque no es algo mental, no es algo, no trata de una enfermedad, no, es su pecado, no quiere prestar atención. Ahora, nuestros hijos necesitan aprender a prestar atención, pero en segundo lugar, también necesitan ver y apreciar un ejemplo. Y eso lo vemos en los versículos 3 al 9. Dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posiciones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Nuestros hijos necesitan reconocer, aprender a reconocer un ejemplo de piedad y abrazarlo. Y este punto podría decirse que es más para los padres, incluso que para los hijos. Claro que él debe decidir un día seguir el ejemplo piadoso, es su decisión, pero para que pueda decidir seguir tu ejemplo piadoso, él tuvo que haber visto un ejemplo duradero y consistente en tu vida a lo largo de los años. Ahí cuando se refiere a la frase, ¿no? Delicado y único, significa, ¿no? Tierno, amado por la madre, ¿no? En algunas culturas parece ser que el hijo que realmente amaba la instrucción de sus padres, ese era considerado un verdadero hijo, o el más especial, podríamos decir, ¿no? Un hijo con todas las letras. Y de ahí que diga único delante de mi madre. Y cuando dice hijo de mi padre, y claro que sí, no va a ser hijo de tu tío, ¿no? Pero ahí se refiere, ¿no? Un hijo para mi padre, que denota no solo la genealogía, sino también un apego especial que hay, tal vez, y por esto que mencionaba, ¿no? De la cultura y la obediencia a un hijo. Entonces podríamos pensar que este versículo está expresando el amor hacia su hijo y lo gozosos que estaban por este hijo que en su momento temió y fue sabio para con Dios. Aprendió lo que sus papás le enseñaron. Su obediencia, que resultó en gozo para sus padres, ahora iba a funcionar como ejemplo para sus hijos. Y es tremendo esto, ¿no? El temor y la sabiduría que sirvió para honrar a sus padres, ahora sirve para instruir y mostrarle un camino a sus hijos. Y del versículo 4 al 9 vemos esa instrucción que este padre recibió de su padre, en el cual ahora es ejemplo de obediencia. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Esa palabra enseñaba es la palabra yará en el hebreo y se va a repetir bastante en este mismo pasaje. Tiene la idea de disparar algo en una dirección, de dirigir el flujo, de apuntarlo, de prepararlo, de entrenarlo, ¿no? De que esta persona pueda responder apropiadamente con una acción regular ante lo que se le está enseñando. Ahora también está la palabra, ¿no? Ahí, retenga. Y esto podríamos decirlo sencillamente, bueno, mantenete apegado a esto. Seguilo de cerca, perseguí esto. Ahora, cuando vos vas al pasaje, ¿no? Este padre te está diciendo, bueno, ¿qué es lo que tenés que perseguir? ¿Qué es lo que no tenés que soltar? ¿Qué es lo que tenés que guardar? Bueno, mis mandamientos. Esa ley, esa orden, ese mandato, esa directiva con autoridad que él está dando a su propio hijo. Ahora, ¿vieron cuando un padre le dice a su hijo joven,
Bueno, ahorrá, no desperdicies. Comprate un terreno, invertí en algo, comprá dólares, comprá ladrillo que no se te van a pudrir nunca. Acordate de lo que te estoy diciendo, no ignores, haceme caso, después va a estar todo más caro. O sea, tratá de conseguir estas cosas, invertí. Bueno, es eso mismo lo que le está diciendo este padre en el versículo 5, cuando le dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Bueno, este padre le está diciendo a su hijo esto mismo, pero en cuanto a lo más valioso que él puede llegar a invertir en su vida, en la sabiduría. Se trata de buscar esto y poner todo su empeño en conseguir la sabiduría. Pagá el precio que haya que pagar, hijo, pero comprala. Ya sé que no va a ser fácil, que no va a ser barato, pero poné todo tu esfuerzo en adueñarte de ella. No pases por alto esto que te estoy diciendo. Y en el versículo 7 pone más carga todavía, porque dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. No solo es algo bueno que puedas llegar a conseguir, sino que es la mejor inversión que puedes hacer. Por sobre todas las cosas que se puedan conseguir en este mundo, esto es lo más preciado. No se comparan las mejores joyas con este don. Ahora esto me recordaba, ¿no?, mientras estudiaba este pasaje, ¿no?, a la comparación que hace el Señor Jesucristo con el reino de los cielos. Ahí en Mateo 13, capítulo 13, versículo 44, dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo vendió y la compró. Ahora, ¿por qué un hombre se arriesgaría en vender todo por una perla o por un terreno? ¿Por qué esa impulsividad, podríamos pensar, no? Bueno, porque sabe que el valor que hay en esa perla o en ese terreno lo vale totalmente. Es más valioso que todo lo que él ya tenía y que podría tener incluso. Se arriesga porque no solo es de más valor, sino porque aún le puede dar más ganancia que las que ya tenía él. ¿Por qué sobre todas las cosas debería buscar y pagar un alto precio por la sabiduría? ¿Qué me puede aportar ella que las perlas preciosas no? Bueno, deberías buscarla por sobre todas las cosas porque ella es vida. Ella es vida. El que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Este padre no solo le dice que busque y adquiera con la mayor diligencia la sabiduría, sino que ahora que ya la tiene, aférrate a ella, no la abandones, no renuncies a ella, no solo la adquieras, mantenete apegado a ella. Y eso lo vemos, ¿no?, ahí cuando le dice en el versículo 6, no la dejes, no la dejes. No es solo comprarla y adquirirla, es ahora retenerla, guardarla. E incluso va más allá este padre y le dice, no solo la compres y des todo por ella, no solo te aferres a ella como si fuera algo material imprescindible que no querés perder, sino que debe haber un afecto. No tiene que ser algo frío, meramente intelectual, sino como alguien a quien apreciás. Amala, abrazala, engrandecela. Y a su vez el resultado de este interés por la sabiduría va a ser beneficioso. Ella no va a ser indiferente con aquellos que la aprecian de esta manera. Y parece que estoy hablando empalagosamente de mi esposa o con mi esposa, ¿no? Pero no. Justamente el proverbio está personificando a la sabiduría como una mujer. Creo que lo hace de esta manera tan poética justamente para que comprendamos el valor tremendo que tiene la sabiduría y cómo debemos apreciarla. Ahora los beneficios esos están en los versículos 6, 8 y 9. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado.
adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Si le damos a la sabiduría el primer lugar en nuestras vidas, hermanos, el más elevado en las prioridades, ella nos va a engrandecer de manera muy grande, muchísimo. Si la abrazamos de corazón, ella nos va a llevar a lugares de honra. Cuando más se valora la sabiduría, tanto más la sabiduría va a exaltar a esa dicha persona que la valore. Ahora, hermano, tu hijo necesita ver esta relación entre vos y la sabiduría. Recordá este punto. Él necesita ver un ejemplo. Sos vos tratando día a día de ser sabio bajo el temor de Dios y que Él vea cómo la sabiduría te protege a vos de todo lo malo que vos mismo le estás advirtiendo también a tu hijo. Ahora, claro que cada uno va a rendir cuentas por su propio pecado y no por el del otro. Eso creo que lo tenemos en claro. Pero sí vamos a rendir cuentas si hemos sido de tropiezo con nuestro ejemplo o si hemos sido de bendición con él. ¿Qué tanto influimos con nuestro ejemplo en las decisiones de los que tenemos a nuestro cargo, hermanos? Y en este punto, si te pones un poco en contexto, es un tanto agridulce el pasaje este, ¿no? Y estos versículos específicamente. Porque por un lado te pones a pensar y decís, qué bueno lo que este padre le enseña a su hijo y cómo lo hace no solo a través de la escritura, sino le muestra cómo vivir la escritura. Y todo, ¿no? Lo que le enseña, contándole lo que su abuelito le enseñó a él y ahora se lo está pasando al nieto. Y es una linda imagen, ¿no? Pero si te dijera que esta historia de enseñanza y ejemplo, padre e hijo, no termina tan bien como parece en este pasaje. Y eso puede ser una realidad, hermanos. Ponete a pensar en esto, ¿no? Ahí en el versículo primero de Proverbios, ¿qué dice? ¿Los proverbios de quiénes? De Salomón. Salomón fue un hijo de David. David, se podría decir que Salomón le está contando a su hijo todo lo que David le enseñó, su madre también, ¿no? Pero si te pones a pensar, ¿no? ¿Cómo terminó Salomón? En un punto de su vida él se desvió totalmente, ¿no? De la sabiduría. Parecía un necio, parecía el más necio de todos, después de haber adquirido la mayor sabiduría, ¿no? Ahora, ¿por qué te digo que esto no puede ya terminar bien? Porque ¿quién es el hijo de Salomón? Roboam. Justamente ahí empieza esa guerra civil en Israel y se divide el reino. Ahora, ¿por qué, no? Bueno, Roboam, en vez de hacer caso a las instrucciones de su padre, de recibir el consejo, de prestar atención a la palabra, cuando muere su padre, ¿él qué hace? Toma consejo de los ancianos, pero después dice, no, vamos a hablar con los muchachos a ver qué piensan, con mis pares. Y toma consejo de personas inmaduras, igual que él. Ahora, vos ves, ¿no? Claro, Roboam no pudo seguir un ejemplo consistente porque no lo vio en su padre hasta el final de sus días. Y fíjate, ¿no? Lo terrible que puede llegar a ser el no ser ejemplo para tu hijo. O sea, en el caso de Israel se dividió la nación. O sea, eso puede llegar a pasar. Imagínate lo destructivo que es para tu vida, para tu hijo, para tu familia, para tus descendencias. El hecho de no mostrar ejemplo de temor de Dios, de sabiduría. Es triste poder ver cómo esta historia termina. Así que Padre, hoy, no ayer, no hace 5 años, no hace 1 año, hace 20, hoy, ¿estás siendo de ejemplo a tus hijos? ¿Podés decir que tu vida es más de bendición o de tropiezo con tu ejemplo? ¿La enseñanza que recibís de tu Padre Celestial se ve en tu diario vivir? ¿Y eso modela también en la enseñanza a tu hijo? Ahora, si tus padres no son los más piadosos del mundo, igual no tenés excusa, porque Dios mismo es el que te manda a temerle y a ser sabio, y no justificarte con el pecado del otro. Recordá que el mal ejemplo o el entorno donde estás no te corrompe eso.
vos ya estás corrompido, ya estás corrupto y solo usás el contexto o las situaciones para tu conveniencia, para victimizarte y para seguir siendo un necio. Dios te manda a ser santo porque tu padre fue santo, porque los demás fueron santos. No, porque yo soy santo, dice el Señor. A final de cuentas tenés que ver a Cristo, tenés que ver a Dios como el máximo ejemplo. Pablo mismo dice, sed imitadores de Dios, como hijos amados. Así que no tenés excusa, no te podés librar de la enseñanza de un padre, de la enseñanza del Señor. ¿Reconocés y abrazás un ejemplo de piedad para poder ser sabio y para ser obediente? Si no tuviste o no tenés la gracia de verlo en tus padres, ¿imitás a tu Padre Celestial? ¿Imitás a Cristo? Entonces, un hijo necesita aprender a prestar atención, hermanos. Es crucial esto en la vida de tu hijo. Pero también necesita ver y abrazar un ejemplo. Y vos tenés que ser el ejemplo. Vos sos el responsable de ya estar viviendo una vida piadosa para la honra del Señor, para su gloria, pero para ejemplo en tus hijos y que ellos puedan hacer lo mismo. Pero en tercer lugar, lo que este hijo necesita para ser obediente es que alguien forje su camino. Este hijo lo que necesita es que alguien forje su camino. Versículo 10 dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Ahora oye, hijo mío, y recibe mis razones, ¿no? Este mandato, junto con el ánimo de tener una larga vida, puede entenderse a la luz también de que, como sabemos, hay pecados que pueden llevar como consecuencia un deterioro en la salud, incluso a quitarnos la vida. Es obvio que no estoy diciendo que todas las enfermedades, pero sí varias de ellas, en muchos casos, sí se puede dar por eso mismo. Y a veces no es una enfermedad en sí lo que te puede cortar la vida, sino la propia actitud o las situaciones a las que te lleva el pecado. Por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual, que entendemos que son propias de las relaciones ilegítimas, extramatrimoniales, y que son fatales para el que las padece. El cáncer de pulmón o problemas respiratorios podría ser el caso de alguien que tal vez fuma excesivamente. Yo no, aclaro, porque me van a ver medio agitado un día y ya van a empezar a sospechar. El alcoholismo trae consigo enfermedades también. Pero también, aunque no se padezcan quizás esas enfermedades, cuando uno está en ese estado de ebriedad, puede ser víctima de cualquier tipo de accidente. La pereza tal vez no te cause ninguna enfermedad como tal, pero el estilo de vida perezoso puede afectar tu salud a tal punto de acortar tu vida, tus años. Y seguro que hay muchos más ejemplos. Pero por lo menos de estos casos puntuales se puede librar el justo atendiendo la voz de los que lo instruyen. Ahí dice, no, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Recordás, nuevamente, hay palabras que se van repitiendo, las que estudiamos en Salmos también, ¿no? Ese camino, ese sendero, es como algo que estás pisando vos y vos mismo lo estás haciendo, ¿no? Hasta que se vea el camino desgastado. Ahora ahí dice nuevamente la palabra, cuando dice encaminado, es la que ya vimos anteriormente, es la palabra yará, que es preparar, ¿no? que es dirigir, que es disparar directamente, y que eso supone una respuesta apropiada del que está escuchando, ¿no? Ahora este padre no le dijo a su hijo, che, agarrá por ahí que ahí llegas bien, que ahí, por ahí vas a llegar, no pasa nada. No se trata de guiar mientras uno ve de lejos. O de dar unas instrucciones como un GPS. No, sino que un padre sabio sabe que su hijo necesita caminar a su lado. Necesita a tu hijo que esté al lado tuyo. La idea de este versículo no es guiar en la lejanía, sino de que donde yo piso, mi hijo pisa. Hasta el momento en el que él solito
recuerde por dónde tiene que pisar. O mejor dicho, según el pasaje, de tanto ir y venir por ese mismo camino, ya está claro cuál es el camino. Y solo caminar por ahí, con confianza, no hay ninguna trampa. Necesita que alguien prepare un camino en el que sea confiable andar, pero a su vez prepararlo a él también para el camino. De esto se trata, el encaminarlo. Claro, el camino está ahí, pero tenés que hacer que no se desvíe de ese camino, que siga yendo por el mismo camino que juntos recorrieron. El versículo 12 dice, cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Hay estrechar, es bueno, justamente, ¿no? Es como caminar como un pingüino chiquitito, de tan chiquito que es el camino, ¿no? Es estar en apuros, es agarrar algo, ¿no? Y tratar de hacerlo caer. Y el hecho de tropezar también es tambalear, es debilidad en las piernas. Ahora, hijo, si circulás por el camino, por el sendero que con temor pude marcarte, no vas a caer. Mientras te mantengas en este camino, no hay ningún tipo de peligro. No hay nada a qué o a quién temerle. El hijo que anda por las veredas derechas va a caminar sin obstáculos, va a poder correr incluso, sin tropezarse. Y así como en esta ilustración el padre le muestra dónde pisar y por dónde caminar, un padre sabio le muestra a su hijo cómo debe vivir, qué cosas debe evitar y qué otras debe abrazar. Mientras escuches y retengas mis consejos provenientes de la Escritura, no hay ningún problema, hijo. Seguí así. Tu vida se puede alargar, pero en cuanto te olvides de mis consejos y te quieras desviar por un camino que yo jamás te mostré, ya no te puedo dar certeza de nada. Ya no te puedo ayudar ahí. La única certeza que te puedo dar es que va a haber sufrimiento en ese camino. O sea, la única certeza que te puedo dar es incertidumbre. Eso vas a tener en tu camino. Ahora, hermano, ¿cómo estás preparando el camino de tu hijo? ¿Hacia dónde lo dirige ese camino que estás preparándolo? ¿Estás encaminando a que el día de mañana sea un sabio y él pueda encaminar a otro? Hermano, si no estás conscientemente, activamente formando un camino para tu hijo, inconscientemente estás formando un camino que lo va a llevar a la destrucción, con la pereza, con la irregularidad, con la inconstancia, tal vez con la falta de carácter, con la falta de consistencia. Todas esas cosas van a formar también el camino de tu hijo, porque va a ver tu ejemplo y va a decir, mira, la vida cristiana al final era más o menos así, no era tan a full. Eso es lo que vas a estar formando en tu hijo. Ahora, este hijo necesita prestar atención, necesita escuchar con mucha atención lo que el padre le dice, necesita poner atención al camino que su padre en el cual lo guió, necesita poner atención y reconocer y abrazar un buen ejemplo, necesita que alguien lo encamine, que alguien forje su camino, pero este hijo necesita atender a las advertencias también. Necesita atender a las advertencias. En el versículo 13 dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho el mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Ahí cuando dice retén el consejo ese es, nuevamente, la palabra musar, es la disciplina, tanto instructiva como correctiva. Ahí la palabra retén es aferrate, o sea, aferrate a esto. No lo dejes, no lo sueltes. Nuevamente, no lo agarres con soltura, de manera floja que se te caiga en cualquier momento. O sea, deben aferrarse firmemente a la buena instrucción y no dejar que se les escape. Tenemos que guardar
la sabiduría del mismo modo que guardamos nuestra vida, te está diciendo este pasaje. Porque es nuestra vida. Y enseñarle a nuestros hijos exactamente lo mismo. Ahí dice, guárdalo, porque es tu vida. Eso depende de tu vida, tu sabiduría, la manera en que te conduzcas. Ahora en los próximos versículos le advierte, ¿no?, este padre en cuanto a las malas compañías y el mal camino, que es donde va a encontrar a esas malas compañías. Y al final hace un contraste entre estos dos caminos con procesos y finales muy distintos, ¿no? Ahí el versículo 14 y 15 dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella. Esto es muy parecido a lo que dice el Salmo 1, en el primer versículo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No debemos tener relaciones de amistad con estas personas, es lo que le está diciendo el Padre. No hay ningún beneficio espiritual para nosotros en estas relaciones. Ahora, si nosotros entendemos esto como padres y practicamos esto de no tener amistades con personas del mundo, ¿por qué dejaríamos que nuestros hijos actúen de otra manera? Si yo no tengo un amigo inconverso, ¿por qué debería dejar que mi hijo sí lo tenga? ¿Por qué dejar que nuestros hijos sí tengan una relación de amistad con el impío? Es absurdo. Es faltar a tus convicciones. Y no estoy hablando de que si es buen chico o buena chica la persona, porque no existe tal cosa en todo caso. No existe ningún bueno en realidad. Estoy hablando de que tarde o temprano ese amigo o amiga inconversa, va a ser de tropiezo a tus hijos. Y quién sabe si a toda la familia. Y quién sabe si no lo fue ya. No debe haber más que una relación evangelística con el inconverso. Y luego de eso, nada. Es esperar a que rechace o se arrepienta de su mal camino. Claro que no vas a tratar mal a las personas, no las vas a empezar a echar de tu casa. Pero tenés que dejar en claro cuáles son tus convicciones y enseñárselas a tus hijos y que ellos puedan ser dueños de esas mismas convicciones también. Ahora el versículo 16 y 17 explica un poco la vida que llevan estas personas, ¿no? Porque no duermen ellos si no han hecho el mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. O sea, esta gente pierde el sueño debido a su esclavitud que tienen, y ni siquiera se dan cuenta de esa esclavitud. El versículo 17 podríamos decir que expone, ¿no?, el alimento cotidiano del impío. Pan de maldad, vinos de robos. O sea, es la impiedad. Ellos comen, desayunan maldad, impiedad, almuerzan violencia. Entonces este versículo está hablando de ese alimento diario, ¿no? Está incluso mostrando que los impíos, ¿no?, y que los malos meditan y viven todo el tiempo, día y noche, cómo hacer para hacer caer a alguno, cómo hacer para hacerle daño, para herir a una persona. Qué vida tan triste, qué esclavitud tan grande esa, ¿no? Estar pensando en el otro, pero no con amor. Estar pensando en el otro para causarle mal porque le gusta eso nada más. Es de continuo el mal en su vida. Ahora vamos a ver un contraste, ¿no? En el versículo 18 y en el 19 también, ¿no? Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahora, y la palabra aumento da la idea de algo que avanza. O sea, esto está avanzando, esto no se detiene. Esto está avanzando hasta que llegue a su punto culmine, ¿no? Ahí la palabra perfecto. Eso es el momento en el que más está firme, que está preparado, ¿no? Que estar asentado con firmeza, estar anclado con seguridad. Ahora,
Esto lo que nos está diciendo es que el camino de los justos nunca se estanca, nunca se frena, siempre está avanzando. Y esto describe al mismo creyente. No se estanca, sigue creciendo, sigue luchando, sigue buscando la piedad, sigue buscando ser más como Cristo. Ahora, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue el día perfecto, cuando veamos a nuestro Señor, la luz verdadera, la luz perfecta. Cristo mismo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca va a andar en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pedro mismo también escribe, dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. A sus discípulos incluso Él les dice, vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En el camino del sabio hay esperanza, hay claridad, hay certezas. ¿Y por qué? Porque hay luz. Pueden ver más allá, no hay peligros. Y si hay peligros los pueden ver porque hay luz, porque hay claridad. Y esto me hacía recordar también un poco, ¿no?, a Pedro cuando, hablando de la palabra, obviamente, ¿no?, en otro contexto, dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, ¿no?, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y es hasta ese momento en el que tenemos que mostrar esa luz, tenemos que andar por ese camino, hasta que un día lleguemos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Claro, no estoy hablando de que tenemos que formar nuestro camino y al final ese camino vamos a encontrar a Jesús como si fuese por buenas obras, ¿no? No, el sabio ya va a andar en ese camino. Que esté en ese camino ya da evidencia de que un día va a ver a su Salvador. Pero fíjate cómo termina, ¿no? Dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Este versículo cierra esta sección con una comparación bien clara. Por un lado, el camino de los justos es luz, pero el camino de los impíos, su vida, su conducta, su futuro, es como la noche, donde puede haber muchas oportunidades para que ocurra algún daño. Los que son esclavos a la adicción del mal, los que andan de día y aún de noche haciendo violencia, como vimos, no se dan cuenta que su vida está totalmente en tinieblas, en una densa oscuridad. No saben ni cómo ni cuándo se van a caer, dice este pasaje. Incluso en el capítulo 28 de Proverbios, versículo 1, se muestra que el impío siempre anda inseguro, porque nos muestra que él está huyendo aunque nadie lo esté persiguiendo. Claro, esto es lo que te genera la oscuridad, inseguridad. Me acuerdo en un momento que tuve bastante miedo yo, una noche, porque Julieta a veces se despierta media sonámbula y estaba todo oscuro y se ve que estaba soñando que alguien la quería atrapar y ella lo agarró. ¿Y quién era esa? ¿Quién agarró? A mí. Y en la oscuridad de la noche me pone la mano en el pecho y me dice, no me hagas nada, no me hagas nada, me empezó a decir. Y yo estaba así, esperando el manotazo, y dije, acá me emboca, ¿viste? Y claro, ¿por qué me generó todo eso? Pues estaba todo oscuro, yo no sabía si ella iba a reaccionar, no estaba viendo su cara, o sea, no estaba viendo su mano, solo sentía su mano en el pecho que me estaba apretando y, bueno, le tuve sí, no sé qué le dije, pero la tuve que despertar, ¿no? Ahora, como yo estaba en esa situación, así está el impío. O sea, no tiene idea en qué va a caer, no sabe lo que le espera. Tal vez está esperando algo mal, porque tal vez muy dentro suyo sabe que no está en el camino correcto y sabe en el fondo que eso va a llevar a la perdición, pero no sabe ni cuándo ni dónde. No sabe incluso la inmediatez de lo que pueda llegar a pasar. Y estas metáforas, ¿no?, estas ilustraciones acerca de la oscuridad, la luz, las tinieblas, aparecen bastante en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesús afirma que el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Eso lo vemos en Juan 12:35. Pero también dice, ¿no?, pero si uno camina de noche, tropieza,
porque no hay luz en él. Eso lo vemos en Juan 11:10. Ahora, en el camino del necio hay incertidumbre, en el camino del justo hay certezas. En el camino de los impíos hay incertidumbres porque no se ve nada, ni siquiera ven lo que tienen frente a sus ojos. Ahora, hermano, ¿estás advirtiendo a tus hijos sobre el mal camino, sobre la mala compañía? Y ojo, porque no estoy diciendo que se alejen de la mala junta porque los va a pervertir. No, no, eso ya lo aclaré antes. Va a dar evidencia, juntándose con ese tipo de personas que no está queriendo ser sabio, que está queriendo ser un necio, un insensato. Como dije, la mala compañía no te va a corromper. Te va a ayudar a seguir disfrutando de tu corrupción, nada más. Pero advertís esto a tus hijos. Hermano, Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde. Que tu hijo sea un avisado. Trata de lograr esto en la vida de tu hijo, que sea un avisado. Ahí el avisado no es solo el que escuchó, sino que escuchó y prestó atención y dijo, por ahí hay un mal, entonces me corro de ese camino. Y dice, mas los simples, los que solo percibieron un sonido, pasan y reciben el daño. Ese va a ser tu hijo si no aprende a prestar atención, si no pone atención a tu ejemplo, si es un ejemplo piadoso, a tus advertencias, al camino que vos trazaste. Pero en último lugar, no solo necesita prestar atención, aprender esto, no solo necesita ver y abrazar un ejemplo y que le forjes el camino y atender a las advertencias, sino que necesita un compromiso total de su ser en la búsqueda de la sabiduría. Él necesita comprometerse con todo su ser en esto. Y él lo va a hacer de dos maneras. Y en dos maneras se debe ver esto, ¿no? Ya para ir terminando. En primer lugar, cuidando su corazón. Versículo 20 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No sé si se dieron cuenta, pero en cada punto que empezaba siempre había este mandato o algo similar. Escuchá, prestá atención, retené, guardá, escuchá mis mandamientos, mi enseñanza, mi consejo, mi prudencia. Y después de eso va a haber siempre una admonición, ¿no? Una prescripción de lo que sigue, al hacer caso o no hacer caso, ¿no? a la voz del Padre, ¿no? Y en cada uno de esos puntos podemos ver eso que comienzan así, ¿no? Y dice el versículo 21, no se aparten de tus ojos. ¿Qué cosa? Mis razones. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, este padre lo que está diciendo es, inclina tu oído a todas estas afirmaciones que te estoy diciendo, porque son verdad, no son opiniones, son la palabra de Dios, ya te lo dije, es la Torá. Claro, yo me adueñé de esa Torá, pero porque es de Dios y quiero servir al Señor, quiero glorificar al Señor y que vos hagas lo mismo. Entonces te voy a enseñar lo mismo que Dios me enseña a mí. Presta atención. Poné todo tu ser en atención a esto que te estoy diciendo y afirmate en todo esto. Ahora, ¿por qué tenés que hacer todas estas cosas? Porque son vida, porque van a ser vida. Así como no hacerlas pueden acortar tu vida, y ya lo dijo el Padre, ¿no? En versículos anteriores, esto te puede alargar la vida, puede ser medicina a todo tu cuerpo. Pero le va a decir, ¿no? Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Con la sabiduría dijo algo similar. Por sobre todas las riquezas que vos quieras o puedas conseguir, puedas adquirir, adquirí sabiduría. Bueno, ahora le está diciendo, por sobre todas las cosas que vos sepas que tenés que guardar, bueno, con toda diligencia, guarda tu corazón. A eso se refiere sobre toda cosa guardada. Con toda diligencia, guarda tu corazón. Ahora, ¿por qué tiene que guardar el corazón? Porque de él mana la vida.
Esto es el origen, es el manantial, es la fuente, es el punto de partida, es donde comienza tu vida, tu ser interior, es el corazón, de ahí mana la vida, dice. De ahí parte todo lo que vas a hacer o todo lo que no vas a hacer. De ahí parte tal vez tu eternidad, a dónde la vas a pasar. Cuidá eso. Eso es lo más importante, lo más valioso que tenés dentro tuyo. Es tu corazón. Guardalo, que no se pervierta más de lo que ya está pervertido. Tratá de ahora con tu corazón hacer un corazón conforme al corazón del Señor, con los deseos que Él desea. Porque de Él mana la vida. Si vos no cuidás la vitalidad de tu vida, ¿qué es lo que claramente puede pasar? Morir. O sea, si lo que te estoy diciendo es vida, por implicación rechazarlo significa muerte para vos. Puede ser muerte física, como ya lo vimos por el pecado, pero puede ser muerte espiritual, que es la peor muerte, la segunda. Si esto que te digo no lo querés tomar para que sea medicina a tu cuerpo, para que te dé vida, esto va a ser una enfermedad para tu vida. Va a ser un deterioro y al final de cuentas vas a morir. Incluso la sabiduría, nuevamente, ¿no? Personificada ahí en el capítulo 8, al final dice, ¿no? El que me ama, ama la vida, pero el que me desprecia, aborrece su alma. Aborreces tu propia alma si no estás queriendo seguir en el camino de la sabiduría, en el camino de las advertencias de un padre que con amor y temor te está enseñando. Y es tu corazón donde tiene que estar el temor del Señor. Es desde tu corazón donde tiene que verse esa sabiduría en lo exterior. Es en el corazón donde tiene que ya estar dispuesta la obediencia antes de escuchar lo que tus padres te están diciendo. Cuida todo tu ser interior, te está diciendo este pasaje. Estate atento, no se aparten de tus ojos, dice. Vos decís, pero si son palabras, si es con el oír, no con la vista. Bueno, mantenerlas acá, enfrente, todo el tiempo. ¿Se acuerdan de la Shemá? Ahí cuando Moisés le dice, ponlas como un frontal sobre tus ojos. Bueno, es la misma idea acá. O sea, mantenerla todo el tiempo a la vista, a las ordenanzas, a las enseñanzas, a la ley que te estoy dando. Porque ella te va a tirar la vida. Ella te va a dar la vida plena que tenés que vivir para el Señor. Pero en segundo lugar, no es un compromiso total de su ser solo cuidando su corazón, sino también cuidando sus acciones. Y esto es claro porque ¿cómo sabemos que estás guardando tu corazón? ¿Cómo sabemos que sos un sabio? ¿Cómo sabemos que estás siendo obediente? Bueno, en tus acciones, en tus actos, en tu obrar. Y todos tus sentidos tienen que estar involucrados en este compromiso. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Todo tu cuerpo tiene que estar comprometido con la sabiduría, con la piedad, con el temor de Dios. Claro, uno puede decir, no, yo en mi corazón amo al Señor, pero ¿cómo lo demostrás con tus labios? ¿Cómo lo demostrás con tus manos, con tus ojos, con lo que escuchás, con tus pies? Todo, absolutamente todo tu ser tiene que estar comprometido. Apartá de ti las malas conversaciones, las malas palabras, la iniquidad de los labios, lo malo que siempre querés estar hablando. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tu párpado hacia lo que tienes delante. ¿Qué tenía delante este hijo? Bueno, el sendero, el camino que el Padre le había formado. No te desvíes, no desvíes tu mirada hacia otros senderos. Pasá por alto el sendero de
de los impíos. Mirá solo lo que tenés por delante. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, apartá tu pie del mal. Esto no es solo, me tropecé. No. Apartá tu pie, o sea, no sigas ese camino. Que no sea la constante, que no sea la regularidad el andar en esos caminos. Claro que todo esto va a ser fruto de la sabiduría ya interna, del temor de Dios, porque el temor de Dios va a hacer que te partes de la perversidad de boca, que tus ojos miren lo recto, que tus pies anden por donde tienen que andar. Pero es algo que se debe mostrar, es algo en lo que Él también, tu hijo, nuestros hijos, tienen que aprender, tienen que mostrar eso, tal vez lo tienen en su corazón, pero esto tal vez puede estar haciendo más alusión a no que está en esa vida de esclavitud, pero incluso cuando aparezca la tentación de hablar mal, de mirar mal, de hacer algo mal, de ir a algún lugar malo, Él recuerde, apartate de ahí, seguí mi consejo, apartate, porque incluso si estás teniendo una vida piadosa, te podés acostumbrar a esa vida impía. Entonces, cuida tu corazón, pero eso no quiere decir que tengas que descuidar tus obras tampoco. Mostrá que estás cuidando tu corazón a través de esas acciones que estás bien, que se pueden llegar a ver, ¿no? Ahora, estos son los 5 puntos, ¿no?, que podemos ver en este pasaje en cuanto a lo que necesita un hijo. En primer lugar, prestar atención. En segundo lugar, necesita un ejemplo, verlo y abrazarlo. Necesita que alguien forje sus caminos. Necesita las advertencias y hacer casos a ellas para poder salir del mal camino. Pero también necesita él mismo comprometerse completamente con todo su ser al temor de Dios y a la sabiduría. Ahora, ¿qué pasaría, no, si nuestro hijo, escuchando todo esto, decide no hacer caso a nada de estas cosas? Bueno, ya saben, o sea, es muy doloroso. Es una vida totalmente desdichada, totalmente impía, totalmente vana vivirla. No vale la pena vivir esa vida. Y al final de sus días, él va a estar en un lugar de tormento. Pero nosotros mismos también podemos estar en esa situación. Y solo para terminar, déjame que te lea, ¿no?, ahí en el capítulo 5 de Proverbios. Claro que ahí está hablando, ¿no?, de la impureza, de la inmoralidad sexual, de que te alejes de ella. Pero mirá lo que dice, ¿no?, ahí desde el versículo 7. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Nuevamente, este padre animando a que escuchen su enseñanza. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Claro, como te digo, esto habla de la inmoralidad, ¿no?, de la fornicación, del adulterio. Pero lo que va a decir a continuación puede ser el resultado de que hayamos seguido, de que tu hijo siga cualquier patrón de pecado, ¿no?, cualquier patrón de deleite placentero, mundano, carnal, ¿no? Y el versículo 11 dice, y gimas al final, por no haber prestado atención, cuando se consuma toda tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación.
Este va a ser el gemir nuestro, va a ser el gemir de tu hijo si vos no le enseñás a prestar atención. Pero aun si vos le enseñás, él decide no prestar atención a lo que se está diciendo. Va a gemir. ¿Y sabes cuándo va a gemir? Cuando ya toda su carne esté consumida, esté podrida por el pecado. Y ya no va a haber escapatoria. Y sabes justamente lo que va a decir, y es muy propicio. ¿Cómo no oí la voz de los que me instruían? Qué tonto que fui. Qué necio. No incliné no incliné mi oído a la voz de mis padres que me instruyeron en esto. No les hice caso y ahora estoy acá, en este punto que no tiene retorno. Hermanos, si no querés que tu hijo tenga esta misma expresión de acá 5, 6, 7, 8, 10 años, invertí tiempo en tu hijo, invertí tiempo de calidad, enseñale a tu hijo, mostrarle estos principios, mostrarle qué es lo que necesita él, porque esto sí lo necesita. Porque ¿qué dijimos al principio? O sea, la vida se trata del temor de Dios. Esto es el todo del hombre, de la obediencia, de la sabiduría. Entonces él necesita esto para ser sabio, para ser temeroso de Dios, para obedecer. Que tu hijo no gima al final de su adolescencia o al final de consumado un pecado que trae consecuencias desastrosas y que diga cómo aborrecí el consejo. Claro, él va a tomar la decisión de aborrecerlo o no, pero que de tu parte no haya ningún tipo de excusa, no haya nada para reprochar en el tiempo que vos tuviste para criarlo en el temor del Señor a tu hijo. Oramos. Padre amado que estás en el cielo, gracias te damos por este tiempo. Señor, necesitamos nosotros como hijos tuyos hacer caso a todas estas advertencias para no desviarnos. Necesitamos incluso que tú, Señor, como dice el Salmo 19, encamines nuestros pasos, que tú seas el que enderece nuestras veredas para poder obedecerte. Pero aún necesitamos volcar todo esto mismo en enseñanza y en ejemplo a nuestros hijos, porque si no se pierden, Señor, si no se pierden. No nos damos cuenta a veces la gracia que tienen nuestros hijos de tener padres cristianos que entienden el Evangelio. Padre, y es nuestra responsabilidad, eso nos da también una responsabilidad aún mayor de saber que nosotros teníamos el mensaje que iba a cambiar sus vidas y no se lo entregamos y con consistencia, Señor. Padre, líbranos de la pereza a la hora de instruir a nuestros hijos, pero Señor, te pido por el corazón también de cada uno de los que estamos aquí para que como hijos podamos obedecerte, podamos comprometernos a ser sabios, temerosos de ti. Pero aún te pido por aquellos niños, Señor, que están acá en la iglesia, que no entienden el Evangelio y que, Señor, si no prestan atención, no lo van a entender nunca. Te ruego para que quebrantes su corazón el día de hoy, entre unos años, pero que hagas una obra, Padre, que hagas lo necesario para que ellos puedan entender, Señor, para qué están en esta vida, para tu gloria y honra, Señor, únicamente. Y que aún de niños puedan luchar con el egoísmo, con la soberbia, con el orgullo, puedan entender que no toda la vida es jugar, Señor, sino que hay un tiempo en el que hay que prestar atención para que el día de mañana puedan ser los hombres fieles, Señor, que tú demandas, Señor, para que tu evangelio pueda seguir expandiéndose, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.